Buenas tardes a hermano Willy, hermano Andrés, hermana Grecia. Gracias por su tiempo y para dedicar, por esforzarse también en leer la tesis de hermano Jonathan. Hermano Jonathan, felicidades por llegar hasta este momento. Vamos a orar para que el Señor lo ayude y le dé gracia justo ahora, ¿ok? Amado Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos has cuidado y nos has guardado. Gracias por hermano Jonathan, porque lo has permitido, Señor, llegar hasta este momento de defender su tesis. Dale gracia. Ayúdalo, Señor, a poner las palabras correctas para explicar lo que ha aprendido, Señor, y para poder dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Bendice, Señor, por favor, este momento, que todo sea para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya comparto? Sí, por favor. Ok. Eh, Listo, ahí lo vemos. ok. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan y bueno, yo voy a explicar hoy mi tesis. La nombré Sonidos de Convicción. Soy del Estado de México, de Tequisquiac, y bueno, pues del Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores. Bueno, los agradecimientos primeramente quiero dárselos a Dios porque pues Él es el quien nos pone todo en nuestro camino. Porque muchas veces no tenemos planes, no tenemos ideas, ¿verdad? Y Él es el que nos da, nos guía. De hecho, si alguien sabe, bueno, yo no pensaba ir al colegio, pero gracias a Dios por su gracia estoy aquí y pues ya estamos concluyendo. También quiero dar gracias por mi familia y gracias a ellos también porque han orado, me han apoyado y pues han ido de mi mano, o más bien yo he podido ir de su mano de ellos a través de los años y poder pues tener ¿cómo decirlo? Una fortaleza en ellos. También doy gracias por la familia de mi pastor, el pastor Mateo y la hermana Neta Johnson. Gracias a ellos porque ellos fueron quienes me aconsejaron ir al colegio y pues quienes han orado también mucho por mí y sé que lo han hecho. Y también por último doy gracias a Dios por los maestros que se han tomado el tiempo, claro, porque han invertido mucho tiempo en mi vida, que me han enseñado, que me han dado bases para poder llegar hasta este momento y pues que han tenido el tiempo para poder leer también mi presente tesis. Mi objetivo principalmente es dar bases, ¿verdad? Como dar bases o más bien argumentos para que la gente pueda crear sus propias convicciones. Muchas veces nos enfocamos mucho en atacar a los grupos ecuménicos, iglesias y todas esas cosas, pero nos enfocamos en eso que no damos, más bien o no enseñamos a la gente qué es lo correcto. Entonces, más que nada, muchas veces vive nuestra sociedad pues sí, en una falta de conocimiento. Y pues mi objetivo es dar argumentos, bases para que ellos puedan tomar y aplicarlos a sus propias vidas. Eh, Como mencioné, el principal motivo que me llevó a escribir sobre este tema fue pues debido a la falta de información que hay en las iglesias. Sabemos que hay iglesias grandes, por ejemplo San Luis, que pues tienen cierto conocimiento de la música correcta, o iglesias pues fuera del país que hacen buena música, que tienen buena música, pero ¿dónde quedan las demás iglesias? Como las pequeñas, como mi iglesia, como la iglesia de mis compañeros, en las que simplemente vivimos con lo que oímos. Entonces, pues principalmente ese fue el motivo por el que quise escribir esta tesis. Y el principal versículo que tomé fue Romanos 12:1. Principalmente la idea que trata mi tesis es la frase que se menciona en el segundo renglón, que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muchas veces nos cuesta hacer las cosas que Dios quiere. Este versículo nos enseña que tenemos que llegar delante de Dios y poder darle lo mejor, no lo que nosotros queremos, sino lo mejor, un sacrificio que nos cueste. Y muchas veces la música es una de las áreas en las que más nos cuesta, y por eso yo, bueno, me basé mucho en este versículo y creo que es algo muy que describe casi todo lo que habla sobre mi tesis, bueno, sí, en el cuerpo de la tesis.
Los principales libros que yo tomé, bueno, el principal más bien es el que está hasta arriba, El lenguaje de la música del hermano Frank Garlock. Es un seminario, son 6 tomos y la verdad son de mucha bendición. Y pues con ellos tomé muchas ideas, muchas bases. Yo al escucharlos, pues te abren los ojos, ¿verdad? Muchas veces creemos saber algo, pero ya al escuchar las cosas o más bien confrontarlas con lo que alguien ya ha estudiado, pues cambia nuestra forma de ver. Música y ocultismo, también de Ministerio Celázaro, fue un libro que también me ayudó mucho a comprender que la música va más allá de lo que podemos entender, ¿verdad? Por ejemplo, que la música no pertenece a nadie, ¿verdad? No podemos decir música cristiana, música tal, no, no, no. Simplemente hay música buena o música mala. La música es algo que tiene una moralidad y no un género. Ahora, también el último libro que usé fue La música del Señor. Este libro me ayudó mucho para entender que también la música es un llamado un llamado para Dios, un llamado dentro del ministerio de la Iglesia de Cristo. Bueno, mi primer capítulo se llama Perspectiva de la música. Traté de presentar las dos formas en las que el mundo y la iglesia ve la música. Y traté, o más bien expliqué y desarrollé a más a profundidad, claro, cómo es que Dios ve la música y cómo quiere que se vea en nosotros y en la iglesia. Ahora, el capítulo 2, ¿qué es la música? Ya se centra en lo que es su moralidad, cómo nos afecta, cómo nos influye. El capítulo 3, el llamado de la música, ya habla desde lo más general. Más bien expuse las características de este llamado. Ahora, hablé de características generales que cualquier llamado tiene, que también son incluyentes para nuestro llamado como a la música, como también cosas más específicas que debe tener un músico que sirve en este llamado. En el capítulo 4, la música en la iglesia, se centra en enseñar la importancia, ¿verdad?, de la música sí, dentro de una congregación. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es útil? Porque muchas veces escuchamos, ¿verdad?, que dice el pastor, no, la música prepara nuestros corazones, pero muchas veces se queda hasta ahí la idea. Entonces yo me centré en buscar por qué prepara nuestros corazones, qué más hace la música. Una de las frases que yo encontré fue que la música enseña y que también la música nos predica a nuestras vidas. Entonces ahí traté un apartado también en que la música en la vida del cristiano, personalmente, porque lo dividí en la música en la iglesia y personal. Esto porque, bueno, una cosa es la música que escuchamos en la iglesia, y la música que escuchamos durante la semana cuando no vamos a la iglesia. Entonces, también hablé sobre eso en el capítulo 4. Bueno, algo que yo aprendí principalmente fue su importancia de la música y claro, muchas bases sólidas para la adoración correcta de Dios. Porque incluso sabemos que dentro de la música que a veces llegamos a usar en la iglesia es incorrecta. Incluso la letra, hablando desde letra, había un escritor que mencionó la música que refleja a Dios es aquella que refleja su imagen, tanto en música como en letra. De todo, de pies a cabezas, tiene que reflejar lo que es Dios. No nada más podemos menciona la palabra Dios, ya es música correcta, o porque tiene una bonita melodía. Muchas veces no sabemos de dónde vienen esas melodías. Entonces aprendí a tomar esas bases y aplicarlas incluso a mi vida. O alguno de los retos que tengo es Se trabó, ¿verdad? Sí, Sí, se grabó. A ver si ahorita ya tenía rato congelada su imagen, pero seguía su micrófono funcionando, pero ahora sí ya los dos. Ese parece que estuvo golpeando ahí la mesa, por eso se le acabó. Se desconectó, a ver si ahorita se conecta. Vamos a esperar poquito. Vale, vale. Ya regresó.
Adelante, hermano Jonathan, de donde se quedó, no hay problema. Perdón, es que se fue la luz. ¿Desde dónde me quedé o de donde tengo la diapositiva? Desde donde tiene la diapositiva. Ok. Ok, entonces algunos de los retos que yo tengo principalmente es la enseñanza. No sé si escucharon eso, pero bueno, lo voy a volver a explicar. La enseñanza, porque bueno, muchas veces en mi iglesia, personalmente es una iglesia pequeña, pero la gente no le toma el interés que debe tener la música. Entonces simplemente es como que van a la iglesia, oímos, cantamos y hasta ahí quedó y fuera de se vive muy distinto. Podemos llegar incluso a visitar hermanos y escuchar cosas muy distintas a lo que se oye en la iglesia. Entonces creo que esto no es a veces por ellos, ¿verdad? Simplemente es por falta de que alguien les diga. Muchas veces se enseñan cosas, pero se olvidan. Escuchaba, ¿verdad? En un libro leí que decía que los himnos se enseñan y que es más fácil que una persona recuerde un himno que una predicación. Entonces, a veces lo que escuchan, simplemente lo escuchan, lo almacenan un tiempo y se olvida. Después todo vuelve a ser igual. También otro de los objetivos es continuar estudiando esto. Creo que mi tesis se quedó muy corta. Si la comparo con estudios que he leído de la música, hay muchos temas que son muy interesantes y que también hacen falta estudiar, como por ejemplo la música sirve para manipular a las personas. Entonces también sería algo interesante a estudiar sobre eso y tener cuidado porque la música es una herramienta muy importante y también muy, sí, con la que se debe tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Como conclusiones, la primera es la convicción. Primeramente, muchas veces antes de hacer esta tesis yo escuchaba música, sí, correcta se podría decir, pero de repente sí, un día que otros decíamos, no, sí, vamos a escuchar algo diferente, ¿no? Pero al leer todo esto y confrontar mi propia ideología con la de Dios bíblicamente, se hace diferente. Tengo que ver las cosas diferente y como decía el hermano Rocha en una clase, el conocimiento trae responsabilidad. Ya no podemos pasar por alto, ya no, incluso el Espíritu Santo ya nos redarguye y nos dice, ok, ya lo leíste, ya viste que está mal, ahora ya lo sabes, ya te va a contar como mal. Entonces, primeramente fue una gran convicción que yo pude obtener y los fundamentos, claro, la música no tiene un género, eso fue algo que tal vez me impactó mucho, sino una moralidad y Dios predica a través también de su música. Claro, de la música que es correcta. Sería todo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Así podemos comenzar, hermano Andrés, después hermana Grecia, igual hermano Willy, si tiene algo que preguntar, bienvenido. Vale. Bueno, aquí, Johnny, hay una pregunta. Hace rato nos hablaba de ciertas capacidades o cosas que se pedían en la música. Y sí, ciertamente hay requerimientos en específico. Yo me gusta usar una frase que escuché de un tío que es doctor, que decía que cuando estaban en la escuela de medicina les enseñaban a tratar con un cuerpo sano. ¿Para qué? Para poder identificar cuando no está lo que debe ser correcto. Pero muchas veces nos centramos, como dijiste, en eso y no en lo personal. Yo te pregunto ahora, ¿qué requiere o qué se le exige a uno como persona para poder estar dentro del área de la música? Muchas veces oímos la palabra entendimiento, pero ¿entendimiento en qué? Ok, primeramente creo que se le aplican todos los reglamentos de un llamado de pastor como un llamado de misionero. En Tito 3 se menciona una gran lista. Creo que es, alguien que va a estar en la música es alguien que toda la gente lo está mirando. Entonces debe guardar un testimonio como el del pastor. O sea, no va a ser el pastor de la iglesia, pero tiene que ser como. Creo que así como el pastor
tiene sus estándares, también los que le colaboran tienen que tener esos estándares. Y ahora, bueno, eso sería como algo en general de nuestro llamado de la música. Pero algo muy en particular que yo estaba estudiando fue que decía que los músicos del Antiguo Testamento estaban preparados, estaban aptos. Entonces yo al indagar en esa palabra encontré que apto significa ser suficiente, ser capaz. Entonces, al seguir indagando entonces en esa, ¿cómo se llama? Ese concepto, encontré varias cualidades que conlleva ser apto. Y entre esas cualidades, pues es el seguir creciendo en nuestra área. Porque algo que decía la hermana Mimi en la clase de piano es, nuestro instrumento de piano es algo celoso. Si uno deja de practicar, va a llegar alguien que lo va a hacer mejor. Entonces ya no vas a servir, ya no eres útil. Y también eso conlleva ser apto, ser útil, tener un conocimiento que sirva. Pero si tienes un conocimiento que sirve y alguien tiene más, ¿quién puede servir más? Entonces, el servir en la música no solo lleva no solo conlleva tener un buen testimonio, y no tampoco conlleva tener una buena preparación en la música, también conlleva estar creciendo en la música. Y ahora también algo muy en particular es crecer espiritualmente. Muchas veces la gente se quita, ¿verdad? No, yo ya estoy como músico, yo ya no necesito leer mi Biblia, no necesito ir a ganar almas, no necesito hacer esto, lo otro. No, claro que no. ¿Por qué? Porque dice que los hijos no recuerdo de qué personaje, fueron apartados para profetizar con arpas. Profetizar, si remontamos a estudiar eso, vemos en Primera de Pedro en Segunda de Pedro, perdón, que la palabra, la profecía fue sustituida por la Biblia. Entonces nosotros al hacer música estamos profetizando, estamos predicando la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a predicar la Biblia si no se conoce? ¿Cómo la vamos a enseñar si no se crece? ¿Cómo vamos a hacer música correcta si no se conoce lo que Dios quiere enseñar a través de la música? Esa sería mi respuesta. Ok, sí. Nada más como dato, eran los hijos de Jerutud, está en Primera Crónicas 15. ¿Vale? ¿Sí? Hermana Grecia, por favor. Bueno, algo que me llamó la atención, bueno, tu tesis me pareció muy bien preparada, sí, informada, redactada, solo que me parece que, bueno, y también fue un comentario que le hice a Sandy, que a veces tendemos a generalizar, ¿no? Y que a veces en eso como que, bueno, a lo que quiero explicarme es lo siguiente. Yo creo que Dios sí cree en la diversidad de géneros musicales. Y la razón por la que creo esto que acabo de decir es porque hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, ¿sí? En donde es dedicado al amor, ¿sí? Es dedicado al romance entre un hombre y una mujer. Y literal es eso. También tú puedes leer muchas veces en la Biblia que había cánticos para los funerales, ¿sí? Y también, entonces yo creo que es muy importante sí, ejemplificar y especificar, ¿sí? Ser muy específicos y muy cuidadosos de que no generalicemos si todo es malo y entonces si no es, una cosa es la música en la iglesia, ¿sí? Y otra es que sea un cristiano que tenga convicciones en la música, pero tampoco por eso generalizo y descarto y tacho todo, porque entonces, ¿por qué tendríamos que explicar por qué la presencia de ese libro? Porque la presencia de otros cantos. Creo que debe ser un estudio un poco más específico y muy claro y no generalizar. Debemos ser muy cuidadosos con no generalizar. Y bueno, no sé si es más que una pregunta, una sugerencia, o bueno, o no sé, me gustaría oír tu opinión al respecto, ¿no? Pero más que nada eso sí, bueno, yo sé que ya pasó el tiempo de Sandy, pero creo que fue un común denominador en ambas tesis, ¿no? Entonces sí es algo que me gustaría que a lo mejor ustedes me explicaran, que yo no entendí bien, o su opinión al respecto también. Sí, claro. Bueno, creo que, si yo entendí bien el punto, lo que quiso decir, sí generalicé por una razón.
yo traté de hacer mi tesis planeada a que también gente que inconversa la va a leer. Entonces, no nada más se trata de encontrar buena música en la iglesia, sino también aplicar estos principios para la música fuera del hermano Frank Garlock decía, no porque seas cristiano vas a escuchar pura música cristiana. También hay buena música fuera de la música cristiana. Entonces, pero también se tienen que basar o regir por pues sí, por los fundamentos bíblicos. Él decía, no por... En tu tesis, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero eso, por ejemplo, no lo incluiste en tu tesis, que es un muy buen punto. Pero si alguien que no conoce a Dios, es como que sí hay una generalidad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Claro, tal vez no lo incluí implícito, o tal vez yo me confundí, ¿verdad? Yo traté obviamente no iba a poner, ¿cómo decirlo? A tal cual, pero traté de poner mucha también evidencia, ¿cómo decirlo? Científica, porque no podíamos quedarnos así, ¿verdad? Muchas veces decimos la Biblia, pero bueno, si nos enfrentamos con gente fuera del cristianismo van a decir, pero la Biblia no vale, ¿verdad? No es un fundamento. Entonces, si yo traté de buscar muchos ejemplos, estudios que se hicieron con la música que apoyan a la Biblia. Entonces, creo que no es un tanto una idea como muy literal de abarcar tanto para los dos, sino algo muy, sí, genérico, pero muy conciso para que, o sea, si alguien lo lee no va a poder decir la Biblia está mal porque también se lo estoy enseñando con cosas científicas. ¿Sí? Excelente, gracias. Okay. Mira, nada más para complementarte un poco, algo que te ayudaría a poder dejar más claro esto es comprender que la música, tanto como dentro de la iglesia como fuera, tiene diferentes usos. Hay música que nos lleva a pensar en una cosa en específico, hay música que es temática, hay música ambiental, y esto lo hacen ejemplos tan sencillos como que oímos pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam, y pensamos en boda. ¿Por qué? Porque tanto fuera como dentro la usan siempre para que pieza en su inicio no tenía nada que ver con una boda. Entonces, es música que ya por inercia te lleva a pensar en algo en específico. Y hablando un poco de lo que decías, de que la música se puede usar como para controlar o para idealizar a las personas en algo, puedes verlo. Voy a ver si encuentro el estudio y te lo mando después, pero se ha comprobado que se usa la música, por ejemplo, en los centros comerciales. Cuando hay poca gente, no tienen prisa, entonces ponen música lenta. ¿Para qué? Para que la gente, al estar escuchándolo, no piense en tomar prisa, te tardas más. Y al contrario, cuando hay gente en exceso en algún lugar, suelen poner la música rápida. ¿Para qué? Para que piense en acelerarse. Estos son unos de los usos que se le dan fuera. Regularmente no se usa tan literal, no es como que la música pueda controlar, pero sí, hay estudios de cómo afecta esto conscientemente a las personas. Y en específico, recomiendo buscar un poco de, por ejemplo, este género que está ahora muy de moda, la música lofi, tiende a estar en una función entre música ambiental y música sentimental. Por eso es que es muy, muy similar sea la canción, porque está yendo a algo muy en específico. Algo que también te comenté cuando hablábamos de las no podemos, como lo habías dicho hace rato, hay música buena o mala, que yo pienso que sería más fácil decirle correcta o incorrecta, ¿vale? Y esto va, pues, simplemente, como te dijo hace rato, buscando un equilibrio siempre de qué es lo que se quiere resaltar en la música. Más ya dentro de la iglesia, siempre, pues ahí es donde ya no solo se trata de que suene bonito y que se haga bien, sino de lo que está reflejando o la idea que va a dejar esta música. ¿Por qué? Porque si fuera, entra subconscientemente. Ahora más dentro de la música, tenemos que dar ese mensaje correcto. Sí, claro, entiendo el punto. Y creo que también, bueno, para dar un comentario también sobre eso, hablé un poco sobre eso, sobre la filosofía de la música.
lo que refleja la música, ¿no? Lo que tú decías era, pues la música habla de dónde es, ¿no? Por ejemplo, no vas a pasar por una iglesia y vas a escuchar, no sé, banda o algo así, o vas a pasar ¿cómo se llama? Un centro social y vas a escuchar la ópera de tal, no sé. Ajá, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que sí, sí entiendo tu punto y sí me gustaría, bueno, sí, sí, si puedes contribuir con el estudio que dices, estaría muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, hermano Willy, por favor. El micrófono nada más. Sí, gracias. Bueno, sin duda, cuando hablamos de convicción, estamos hablando de una convicción, una verdad bíblica por el cual tú vives. Es una convicción. Sí, podemos llegar a tener a veces distintas maneras de pensar y ver a ciertas cosas, pero tenemos que tener en nuestra vida una convicción realmente y que por el cual tú realmente vas a, así como estás defendiendo tu tesis, ¿no? Decir por qué. Porque a veces hoy día, aunque sí en iglesias puedes escuchar ya banda, en una iglesia puedes escuchar banda, pero debes estar consciente de que realmente que eso es lo que tú has compuesto o lo que tú estás cantando o tocando, realmente sea música de Dios. Por eso decía en el tiempo de Sandrita, puse ese versículo porque a mí me impactó tanto ese versículo, decía música de Dios. Wow, o sea, eso a mí me ha dejado siempre en mi mente y mi corazón de yo, siempre lo que voy a cantar, tocar, sea música realmente de Dios. Y para eso pues tenemos que conocer la música. Ahora, la Biblia dice, habla también ahí en Crónicas, que después que vieron tocado, dice, la gloria de Dios descendió. O sea, imagínate qué música era esa. Simplemente era música de Dios. Entonces, igual decimos nosotros que el hogar debe de ser un cielo, ¿verdad que sí? Así decimos, ¿verdad? Que debe ser como el cielo, el hogar. Pues si el cielo, pues en el cielo se va a tocar la música de Dios otra vez. Entonces, sin duda están las bases científicas, pero que al final te van a llevar a la Biblia y le van a dar la razón a la Biblia. Punto. O sea, hoy le llamamos género a la música, sí, muchos géneros, pero otra vez, o sea, como en tu estudio me imagino que lo que hiciste fue que al final, si una música tal, o sea, fue escrita o compuesta bajo los principios de la música, es una música correcta. ¿Sí me entienden? Sí. Pero entonces, porque aún también podemos decir y tener cuidado en esas cosas a veces porque la música es tan, tan delicada. Delicado. Entonces, porque hay gente que a veces hasta compone bonita música y no son espirituales. Y de hecho dice la Biblia que hemos que tener mucho cuidado porque dice hay cosas que tienen apariencia de piedad y no lo son. Y podemos estar, a veces, si no tenemos una buena convicción, podemos estar equivocadamente mal, presentando cosas que aparentemente parece piadoso, pero no lo es. Entonces, y más ahora que yo lo veo, tengo hijos, yo no le voy a darle cosas que a mis hijos se te vayan a lastimar más adelante, que tal vez tenga apariencia, pero no lo es. Entonces, tener cuidado en eso. Pero bueno, eso nada más quería yo comentar eso, ¿sí? Quería comentar ese punto importante. Y bueno, tú llamaste acerca del llamado, entonces ahorita que estoy viendo que tú estás a favor del llamamiento de Dios, ¿verdad? Gente de la música, que Dios llama a la gente a la música. Ahora, entonces, ¿cuál sería entonces, o sea, dónde, en el Nuevo Testamento, dónde cabríamos nosotros, los músicos, en el llamado en la Biblia? O sea, ¿dónde estaríamos ahí nosotros? Yo creo que desde que inicia la iglesia.
Si remontamos a, por ejemplo, yo mencionaba en mi tesis que para estudiar el llamado de la música tenemos que estudiar a los primeros que fueron llamados, que fueron los levitas, que fueron apartados o que se menciona que ellos fueron los primeros en ser apartados para la obra de Dios en esa área. Ellos servían en la iglesia, en el templo. Entonces, si remontamos al Nuevo Testamento, ya no se le llama templo, se le llama iglesia. Entonces, cabemos ahí. ¿Y por qué también? Como yo mencionaba, dice que la música, o más bien presentó un estudio sobre que la música también es una predicación. Entonces, cabemos porque también es una forma de evangelizar. El hermano Frank Garlock, en un estudio, la verdad, he estudiado poco sobre eso, pero sí he estudiado algo, que menciona que la música es capaz también de traer convicción a la vida y llevarla a arrepentirse y ser salva. Tal vez no se ve muy a menudo, porque ya hoy la música no es como antes, como usted decía, ya no sé, ya muchas veces hacemos música que ya no refleja o que hace que el poder de Dios se manifieste, pero cabemos porque a través de la música vemos el ejemplo, ¿no? Se puede manifestar el poder de Dios, también se puede hacer la obra de Dios, también es una herramienta de Dios para llegar a gente. Ahora, los himnos, en el libro de, ¿cómo se llama? Cantaré con el entendimiento, menciona que los himnos son la teología del pueblo. ¿Por qué? Muchas veces yo recuerdo un ejemplo muy claro que cuando yo era niño me preguntaron, ¿dónde se detuvo el sol? Yo así, muchos no supieron, pero yo recordé el corito Sol detente en Gabaón, y es un claro ejemplo, ¿no? A veces muchas de las ideas o muchas veces de las doctrinas las aprendemos más por la música que por lo que se nos predica. O sea, no podemos hacer tampoco de lado la predicación, pero como yo dije hace rato, muchas veces la predicación entra por un lado, sale por el otro, y la música, al estar siendo constante, es como a un niño. Si tú le dices, di gracias, va a llegar el momento en que lo diga sin que le digas. Entonces, nosotros caemos porque nosotros, al hacer eso, la gente lo va a estar escuche y va a estar trayendo también un crecimiento espiritual. Somos parte de la obra de Dios. No sé si... Ok, yo te decía porque hay pastores que no creen que hay gente llamada al ministerio de la música. No hay gente que no cree. Entonces, ahora yo te decía, ¿dónde nosotros cabemos en el Nuevo Testamento? O sea, en el Nuevo Testamento. Ya ves que dice la Biblia que a unos Dios llamó, ¿a qué? A maestros, pastores, evangelistas, pastores y maestros. En ese grupo, ¿nosotros dónde cabemos? No podemos decir que solamente son esos los llamados, porque entonces, ¿dónde están los misioneros? No, bueno, eso se le llama, podemos llamarle profeta, pero bueno, después yo te explico. Pero bueno, ¿dónde cabemos nosotros ahí? Vamos a poner ahí. Creo que es como, voy a poner otro ejemplo, voy a tratar de ejemplificarlo con otro versículo. Si nos vamos a Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidios, fornicarios, hechiceros, todos los mentirosos, decimos, ¿dónde caben los asesinos? ¿Dónde caben estos? Pues no dice eso. O sea, se está refiriendo a personas que son pecadoras, pero aquí entonces se está refiriendo no nada más a los que son llamados a ser pastores, evangelistas, maestros, se está refiriendo a toda la gente que es llamada. No nada más a eso, sino a todo lo que está, a lo que Dios llama. Bueno, mira, ahí te va. Si te acuerdas tú, ahí con los levitas, decía que creo que era Asaf o Jedutún, no me acuerdo, eran maestros de canto, ¿te acuerdas? Decía maestro. Y si tú ves ahí en el Nuevo Testamento, pues ahí entra también los llamados maestros, ¿no? Entonces nosotros somos maestros, o sea, somos llamados. Ahora, y recuerda también su trabajo de los levitas en ese tiempo era pues enseñar, o sea, era enseñar, o sea, ahora, ¿quién les enseñó directamente para que tocaran la música de Dios otra vez?
Pues Dios mismo, o sea, Dios mismo los capacitaba, entonces había maestros. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay gente que minimiza este ministerio. De hecho la Biblia habla ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento con los levitas, dice que ellos estaban, su trabajo, el ministerio era la música. O sea, habla la Biblia ministerio, y como dice también Corintios, dice que hay diversidades también de ministerios. ¿Verdad que sí? Entonces, no dice específicamente música, pero ahí entramos. Entonces, pero también como llamado, ¿sí? ¿Cómo decir? Maestro. Somos maestros. Porque no nada más, porque como tú decías, ¿no? O sea, enseñamos música, sí, no nada más música, pero también a través de la música nosotros estamos enseñando, adoctrinando a gente a través de la música. O sea, somos maestros. Entonces, ese es el punto, porque a veces dicen, sí, son llamados, pero ¿de qué? O sea, ¿qué? O sea, ahí viene la Biblia, nada más que hay que a veces poner ese punto. O sea, y yo te digo, porque a veces hay gente que me llega a preguntar, pero no, ustedes no son llamados. ¿Cómo que no son llamados? O sea, no he visto la Biblia. Entonces, por esa razón, entonces, yo hace tiempo hice un estudio de eso porque dije, no, o sea, quiero saber. Y entonces los levitas, y su principal propósito de los levitas era servir al siervo, al sumo sacerdote. ¿Y cómo lo aplicamos ahorita? Servir al pastor en esa área. Que tal vez el pastor no, bueno, en este caso, pues tenemos un pastor que sabe música, aquí hablando aquí en San Luis, que es trompetista y conoce, pero nosotros le estamos ayudando en esa área, o sea, sirviéndole, estamos sirviendo. Los levitas esa su chamba, servir en el tabernáculo, la música, y cuando estaban en esto, estaban para servir al sumo sacerdote. Entonces, simplemente, o sea, el trabajo de nosotros no es ni minimizado, o sea, es algo tan importante, algo tan valioso, pero que como tú me imagino hiciste en tu tesis, eran personas totalmente consagradas a Dios juntos en familia. Y no era gente que tocaba, cantaba y que se van después de cantar se van de la iglesia, ¿no? Al chupe o allá a andar con las mujeres, porque eso es lo que está pasando hoy día. No hemos entendido realmente el valor de la gente que está involucrada en música, en este ministerio de la música, porque es un ministerio y es un llamado de Dios. Punto. ¿Sale? Claro. Adelante, hermano. Bueno, solo quería reafirmar lo que estábamos diciendo hace rato con la hermana Grecia, de que es pues a cierto punto incorrecto o malo de generalizar todos los géneros como incorrectos, porque ciertamente en la música también tenemos la música en la iglesia también tenemos diferentes tipos de usos, y por eso sí, no van a ser totalmente iguales. Podríamos decir que tal vez no son géneros diferentes, pero son especificaciones requeridas diferentes para eso. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues simplemente en el Salmo 149. Empieza hablando de alabar a Jehová, y después vemos cómo empieza de cómo se usaba en versículo 2, música alegre, en versículo 3, nuevamente de alabar, pero después empezamos a ver cómo también había música para juicio, cómo también había música para guerra, cómo también había música simplemente para el momento de el castigo, de la venganza, y vemos cómo esto se va generalizando. Incluso nuestro capítulo comienza diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, y luego nos habla de los música. Entonces, esto se va a dar naturalmente. Tú hablabas en tu tesis y estuvo bastante bien explicado acerca de que la música era tripartita, al igual que nosotros, que había mente, alma y cuerpo, y también teníamos melodía, armonía y ritmo. Y sí, así como nosotros somos seres emocionales y sentimentales, la música lo va a tener que tener. No se puede dejar fuera ese elemento. Claro, no debe ser el dominante, pero la tiene que haber. Y podemos también ver un poco de esto me parece que es Filipenses 4. Al final está hablando de regocijaos en el Señor. Y nos está hablando de cosas por las que nos podemos regocijar. Y versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿A qué se refiere con todo esto? A que nuestra música no siempre nos va a llevar a, estamos súper alegres y regocijándonos. No, como decías, va a haber música que nos va a llevar a arrepentirnos. Va a haber música que simplemente va a ser un testimonio de lo que otra persona ha vivido. Y sí, yo concuerdo con lo que comentaba la hermana Grecia. No es que haya diferentes géneros de música, pero sí va a haber diversidad incluso en la música dentro de la iglesia. No al grado de que, ay, hoy ando triste, voy a poner unas baladas espirituales. No, pero sí va a haber un cierto cambio incluso dentro de la música. No es lo mismo escuchar día en día o cerca más cerca a escuchar, por ejemplo, El Gran Yo Soy o Cuán Grande es. ¿Por qué? Porque la idea con la que se hizo, aunque siempre debe de ir encaminada o construida a llevarnos a lo que se hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros, y el fundamento debe ser caminar hacia Él, pues también no podemos dejar fuera esa parte emocional con la que se construyó la música. No debe ser la dominante, te lo repito, eso está muy bien, y tú lo dejaste muy claro en tu tesis, yo mismo te lo dije cuando hicimos las correcciones, me gustó mucho la investigación que hiciste, pero sí no podemos tampoco satanizar o decir que si no es música de este tipo va a estar mal. No, siempre va a haber pues, ese elemento en la música, es parte de las necesidades que tiene, así como nosotros las tenemos. No podemos simplemente ser tajantes y decir, no la hay, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a seguir encontrando. Te digo, somos seres tripartitos, somos personas que dentro de nuestra composición somos emocionales, y la música lo tiene, lo comparte. Entonces, sí va a haber un poco de diversidad en cuanto a las músicas, en cuanto a los tipos de alabanza que podamos dar. No sé si se entendió. Sí, sí, claro. Bueno, sí, sí, bueno, entendí el punto, nada más para decir ahí algo rápido. Sí, creo que o tal vez yo no fui el que me especifiqué mucho en mi tesis, pero no estaba generalizando en que los géneros son malos. Yo estaba diciendo que la música no pertenece a un género, o sea, la música no es de un género. La música simplemente es correcta o incorrecta. La catalogamos así, o más bien le ponemos géneros respecto a, como tú dices, cómo se escucha, cómo se combina, cómo se agrupa o cómo se construyen sus caracteres, porque sí, claramente no es lo mismo una balada o un nocturno de Chopin ¿qué será? El vuelo del abejorro. O sea, son cosas muy distintas. Entonces, no nos referimos a que los géneros son malos. Claro, sí creo que hay ciertos géneros que son incorrectos, pero si nos referimos a que el cómo construimos la música es lo que la hace incorrecta, no el género, sino cómo la construimos. Ok, vale. Ahora sí creo que ya se dio a entender un poco más tu respuesta. Enfaticé en esto porque como que vi que había un poco de incertidumbre entre los que estábamos escuchando, pero quería escuchar eso. Yo te digo, en tu tesis yo lo vi reflejado y te digo, me gustó la manera en la que lo explicaste, pero sí, así nada más, si damos una embarrada, como que no se alcanzaba a entender todo correctamente. Sí. Esa era un poco más de la respuesta que queríamos escuchar. Gracias. Ándele, entonces sí, otra cosa nada más para así como puntualizar, nada más lo que se está viendo. O sea, como le decía, que la música es algo muy, muy delicada, y como tal, como es delicada, sin duda tenemos que ser personas totalmente que ame a Dios, ¿no? Que honren a Dios. Por ejemplo, Sandrita usaba el texto, ¿no? Que alabar al Señor en la hermosura de la santidad. Fíjate, cambia, porque hay gente que dice la hermosura de su santidad. No, ya sabemos que Dios ya es santo, pero está hablando de la posición de la persona quien va a adorar a Dios. Entonces, si tú estás bien, como también dice Corintio, dice, cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad que sí? No cada uno de, ahora, pero si mi corazón está mal, mi propuesta va a estar mal. Pero si mi corazón está bien, pues mi propuesta va a estar bien. Entonces, si yo como músico, siempre busco, ando, como dice Efesios 5:18, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, sin duda, o sea, Dios te va a guiar siempre a una música espiritual.
¿Me entiendes? O sea, una música espiritual. Y entonces, y el Señor mismo te va a guiar y te va a decir, ¿sabes qué? Esta música no, Sí, claro. esta música sí, esta sí me agrada. Porque sí, porque otra vez habrá cosas que aparentemente no sea mala. Y es como aún hay gente cristiana, Johnny, o sea, y de verdad, que defiende su género, por así decirlo, y son cristianos y los defienden. Y pero sus vidas no son realmente conformadas al Señor. Pero cuando realmente estamos conformados al Señor, o sea, el Señor mismo nos va a dar, o sea, decir, esto sí, mijo, esto es lo que yo quiero. Aquí vas bien, aquí está bien, esto es lo que yo quiero. Entonces, porque si no, mm, si podemos nosotros adoptar hasta mucha música, pero aparentemente no esté bien. Entonces, por eso todo tenemos, dice la Biblia, todo lo tenemos que examinar, todo tenemos que examinarlo y pasarlo por la luz de la palabra de Dios. O sea, eso, tener eso cuidado. Y sí, como decían los maestros, ¿no? De tener cuidado, a veces esto no, pero hay cosas que tenemos que pasarlo y decir, Señor, o sea, esto no lo entiendo, y el maestro, que es el Espíritu Santo, te va a guiar a toda la verdad. ¿Okay? Excelente. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Y si no es así, ah, pues ha terminado tu defensa, hermano Jonathan. Ah, hermano Andrés, ¿va a participar? No, no, Ah, ninguno, simplemente. dije, ya desactivó el micrófono, Andrés. Dije, son bien apasionados los músicos, me sorprenden bastante. Yo me siento bien No. simple a su lado. Yo quiero preguntar que por qué en qué salmo están las mañanitas del rey David, pero creo que me voy a ver muy mal. Entonces, voy a omitir mi pregunta, hermano Jonathan. Felicidades, gracias, maestros, por esta defensa que se tornó no tanto en una réplica, sino más en una tertulia, en una plática entre expertos, entre el que realizó su tesis y, por supuesto, sus maestros, ¿verdad? Vamos a terminar esta actividad con una oración. Le voy a pedir igual al hermano Andrés si puedo orar primero si puedo orar por Jonathan, para que el Señor lo use, el Señor lo bendiga y que no permita que el diablo nunca tome ventaja de él, que se involucre lo más pronto que pueda en el ministerio. Y después, hermano Willy, si puede terminar, por favor, con una oración. Claro que sí. Y pues nada más antes de orar, muchas felicidades, Johnny. Te digo, eh, pues fue interesante leer tu tesis y la verdad sí me hiciste meterme a los libros, varios te los presté yo y ya ni me acordaba que venía ahí. Entonces sí fue así como que, caray, vamos a meternos otra vez. Pero bastante interesante. eh, y bueno, vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permitiste, Señor. Te doy gracias por la vida de Jonathan, Señor. Te pido que tú le sigas dando de tu gracia. Ahora, pues, podemos ver cómo él y Sandra han llegado a este conocimiento, Señor. Síguelos instruyendo, sígueles dando de tu gracia, sigue abriendo puertas dentro de sus iglesias para que puedan, pues, como hablábamos nosotros, ahora ser maestros en estos ministerios, que puedan no solo integrarse, sino ser un apoyo y verdaderamente empezar a instruir. Tú sabes, pues, las necesidades que hay en sus iglesias, Señor, dales a ellos la facilidad para poder verlas y la capacidad para poder transmitir esto a sus pastores y propiamente después a sus iglesias, Señor. Te pedimos que tú sigas dando de su gracia y como hablábamos hace rato, que pues en esto nunca se deja de aprender, Señor, sígueles buscando y dando a ellos también pues más herramientas para que puedan seguirse llenando de capacidad. Te pido que les bendiga, Señor, que tomes control de sus vidas, que puedas ir comprobando tu voluntad en ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios, gracias le damos, Señor, en esta tarde, porque sin duda, Señor, si no es por ti, Padre, no estaríamos aquí. Quiero, Señor, rogar que usted ponga su mano, Señor, sobre la vida de Johnny, la vida de Sandra, Señor. Que estas vidas, Padre, primeramente cuenten para ti, que a través de sus vidas, Señor, ellos puedan traerte honra y la gloria, Padre. Que esto de terminar, Señor, su carrera, realmente, mi Dios, sea el comienzo, Padre, de un ministerio hermoso, un ministerio, Señor, donde
se pueda rendir realmente adoración, Padre, a ti. Que a través de sus vidas, Señor, ellos puedan impactar, Padre, otras vidas. Y no nada más en la música, sino primeramente, Señor, con sus vidas. Y después, Señor, con la música. Bendice, Padre, lo que ellos van a hacer. Pon en sus corazones, Padre, el deseo de comenzar, Señor, con ministerios, mi Dios, que puedan impactar. Bendice sus familias también, Padre. Bendice su trabajo y sí, sin duda, en este tiempo de su tesis, Señor, usted les ha enseñado y que ellos puedan tomar realmente convicción, mi Dios, su propia convicción, para que ellos puedan a través de eso, mi Dios, continuar su vida hasta que usted un día les llame a su presencia. Gracias por mis hermanos maestros, Señor, por Grecia, por Andresito, por hermano Milán, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por su entrega, gracias, Señor, por el trabajo que han hecho, tomado el tiempo. Bendíceles, mi Dios. En Cristo Jesús le doy gracias. Amén. Pues felicidades, hermano Jonathan. Primeramente, Dios, nos vemos pronto y muchas gracias, maestros. Fue una defensa en la cual personalmente también Dios me permitió aprender bastantes cosas.